Hola, muy buenas tardes a todos. Vamos con este nuevo video informe semanal de Swing Bolsa. Vamos a repasar, como siempre, pues qué han hecho los mercados esta semana, algunos eh, indicadores, ¿no?, del sentimiento de mercado. Como podemos ver, pues seguimos un poco eh, en una tendencia bajista, ¿no? No quiero decir un mercado bajista, pero sí, desde luego, una tendencia bajista donde los índices han tenido una corrección, se encuentran por debajo de la media de 200 días y bueno, en esa situación de mercado nosotros desde luego de momento no vamos a exponer, no vamos a tener exposición al mercado, preferimos seguir en cash, llevamos así una temporada y bueno, mientras no mejore y veamos la vuelta al mercado de las manos fuertes, del dinero de verdad, pues en principio vamos a seguir fuera del mercado, vigilando posibles oportunidades, vigilando los sectores que lo están haciendo mejor, pero de momento, pues, como decía, fuera del mercado y bueno, y vigilando y observando, ¿no? Empezando por el S&P, ¿no? Podemos ver aquí la corrección que ha tenido desde máximos. No es demasiado profunda, pero sí ha hecho bastante daño, un 12% en el caso del S&P. Por debajo de la media de 200, como decía antes. Eh, el viernes tuvo un buen día, pero chocó, como se puede ver aquí, con la media de 200 días, que no la pudo superar. Vamos a ver qué hace la semana que viene. Podríamos asistir a un escenario donde el mercado intente recuperar la media de 200 días y a partir de ahí, a lo mejor, después de una cierta consolidación lateral, intente superar también la media de 50 o digamos, choque, ¿no?, contra este muro que es la media de 200 días, pues haga que regrese a la baja. En el Nasdaq algo muy parecido también, la corrección ha sido más profunda en este caso, y como podemos ver, pues estamos hablando de aproximadamente un 17, un 18%, prácticamente un 20%. De nuevo, ¿no?, por debajo de la media de 200 días, está más alejada de la media de 200 días, de recuperar la media de 200 días. Hay que vigilar también la media de 10 días, que es esta que viene aquí descendente, ¿no? Podría ser también una resistencia en la que el índice podría encontrar dificultades para superar esa media, ¿no? El hecho de que fuera por debajo de esta media perdón, de este mínimo anterior, pues no es una buena situación, aunque, bueno, podría ser también una especie de shakeout, ¿no? Si lo queremos mirar como un doble suelo, pues tendríamos eh, pues digamos, un price action por debajo del anterior mínimo, que muchas veces lo que hace es que todos los que tuvieran puesto un stop loss, ¿no?, por debajo de este mínimo, pues les habrían saltado y a partir de ahí, pues sin esas manos débiles podríamos buscar un rebote, ¿no? Pero bueno, no se ve tan sano, ¿no?, eh, gráfico, porque está más alejado de la media de 200 días y le va a costar más esfuerzo, ¿no?, recuperar el terreno perdido e intentar superar esas medias y volver a cerrar por encima de esas medias y retomar la senda alcista, ¿no? Estas bajadas, digamos, no son muy profundas, pero tardan tiempo en repararse, ¿no? No tenemos por qué suponer que el mercado va a hacer lo mismo que o sea, en la anterior ocasión en la que perdió la media de 200 días, que fue con la pandemia, si nos venimos aquí, que fue en marzo de 2020 y la recuperación fue en V, ¿no? En esta ocasión no tiene por qué ocurrir lo mismo y podemos estar un tiempo por debajo de la media de 200 días.
nadie sabe lo que va a pasar, ¿no? Evidentemente nadie sabía tampoco que después de esta caída tan drástica con el COVID, ¿no? De un 28% aproximadamente, casi un 30%, la recuperación iba a ser en V, ¿no? Bueno, si nos venimos a este mínimo, sí fue de un 30. La recuperación iba a ser en V, nadie lo sabía y de hecho pues había un sentimiento de mercado muy negativo, ¿no? En este caso, pues el sentimiento de mercado no es tan negativo, estamos por debajo de la media de 200 días y como decía antes, pues la recuperación en V no tiene por qué darse en esta ocasión, ¿no? El VIX sí ha tenido un fuerte repunte esta semana. Bueno, no suele ser un buen indicador, ¿no? El que el VIX esté por encima de 20 y de hecho, pues, bueno, vemos aquí la media de 10 días, podría rebotar incluso desde esa media y volver a tener un repunte esta semana que viene, lo cual no sería nada bueno para los mercados y seguramente implicaría un retroceso aún más profundo, ¿no? Una corrección más profunda de la que ya ha sufrido el mercado, ¿no? Podemos precisamente, o sea, perfectamente asistir, ¿no? A un nuevo flash del mercado esta próxima semana, ¿no? El, el IWO pues, tiene una pinta horrible, ¿no? Los valores growth, el Russell 2000, una corrección ahora sí podemos hablar prácticamente de una corrección del 30%. Esto sí es un mercado bajista, ¿no? En los valores growth, en el Russell 2000. Entonces, bueno, ojo con esos valores que están muy castigados y que no por estar muy castigados pues tienen que rebotar, ¿no? Pueden perfectamente seguir bajando, hay muchos ejemplos. Eh, Indicadores de situación general del mercado, ¿no? El porcentaje de acciones que están por encima de la media de 200 días, pues es un escaso 29, no llega al 30%, y porcentaje de valores que están por encima de la media de 50 días, incluso inferior, 22%. Estas son lecturas eh, muy bajas, ¿no? Nos tenemos que ir prácticamente a a la época de la pandemia, ¿no? En marzo, al crash que hubo con el COVID, en marzo de 2020, para ver lecturas tan bajas de estos indicadores. Evidentemente, aunque esté muy bajo el porcentaje, puede bajar más, ¿no? Y en el caso de este otro indicador, de las medias, perdón, del porcentaje de valores por debajo de la media de 200 días, pues también estamos en un porcentaje muy bajo, no llega al 30%, pero también se puede poner mucho más abajo y como podemos ver aquí llegó a estar en un casi un 5%, ¿no? En época de cuando el crash de la pandemia, ¿no? Entonces, el que esté muy sobrevendido el mercado no quiere decir que pueda caer mucho más, ¿no? Y, y bueno, en caso de ser así, pues evidentemente esperar a que las manos fuertes regresen al mercado, pues es la mejor estrategia, ¿no? Otros indicadores que seguimos, por ejemplo, el de miedo y codicia, ¿no? En un 36 está en zona de miedo, pero para que haya una lectura más, eh, no sé, más cercana al rebote, ¿no? Podríamos decir, tendríamos que estar más abajo, ¿no? En zona casi de miedo extremo, ¿no? Que es cuando se suelen producir los rebotes, ¿no? Porcentaje, también podemos ver aquí eh, el viernes, por ejemplo, valores que subieron fueron más que los valores que bajaron, igual que en el Nasdaq. Sin embargo, los valores que hicieron nuevos mínimos, 542 con respecto a los que hicieron nuevos máximos, 11 en el NYSE, y en el Nasdaq igual, 1156 nuevos mínimos contra 21 nuevos máximos, pues indica que no estamos en un entorno sano, ¿no? Donde los nuevos máximos acompañan a los valores que avanzan, ¿no? Hay muchos valores que están avanzando, más de los que están, o muchos más valores que están subiendo, más de los que están bajando, pero los que están bajando pues están haciendo nuevos mínimos, ¿no?
Y en Finbis podemos ver también los grupos que lo están haciendo mejor. Si dejamos a un lado el comportamiento que tuvieron el viernes y nos vamos a un digamos, marco más amplio, la semana pasada, por ejemplo, pues energía y financieros, ¿no? Parece que son los que eh, lo han hecho mejor, como ya veíamos en el videoinforme anterior al hacer el repaso de los sectores, ¿no? También se repite ese mismo patrón eh, en los valores que lo han hecho mejor el último mes, energía y financieros, por tanto, pues parecería que es ahí donde podríamos buscar las mejores oportunidades en caso de darse un rebote, ¿no? En los sectores, precisamente, como podemos ver aquí, si vemos un poco la situación general de los ETF de cada sector, pues vemos que algunos están consolidando, otros están todavía, eh, bueno, bastante castigados, ¿no? Como puede ser este, por debajo de sus medias más significativas, pero lo que decía antes de Finbis, pues en el caso de energía, pues aquí sí vemos que es un sector al alza, y en el caso de los financieros, pues un sector que también lo está haciendo relativamente bien, ha venido a buscar la media de 200 días y a partir de ahí ha conseguido rebotar y mantenerse por encima, ¿no? Vamos a ver si continúa esa tendencia, pero desde luego el sector energía pues, es el que parece que lo está haciendo mejor, ¿no? Otros sectores pues están sufriendo, aunque tuvieron un rebote, eh, como puede ser este de tecnología, ¿no? El viernes, manteniéndose por encima de la media de 50 días, pero como decimos, pues en general los gráficos de estos ETF, una de dos, o muestran una tendencia bajista, donde pudiéramos tener algún rebote, o algunas zonas de consolidación, ¿no? Salvo por el ETF de energía, que aquí sí podemos ver que es pues bastante alcista, ¿no? Precios de, bueno, valores relacionados con el petróleo y con el gas, con el carbón y demás, eh, pues parece que son los valores que, acompañados, ¿no? por esta, por los crecientes precios del petróleo y por la aparente, ¿no? O previsible salida de la pandemia. Ya hay muchos países que están levantando las restricciones y eso va a hacer que muchas industrias relacionadas con el transporte, por ejemplo, pues tengan un rebote, ¿no? Previsiblemente. Y bueno, pues el transporte, ya sabemos, por ejemplo, transporte marítimo, ¿no? Demanda mucho petróleo y donde hay una fuerte demanda, pues los precios presumiblemente van a subir, ¿no? Entonces, este sector de energía, todo lo relacionado con el petróleo y gas, por ejemplo, pues parece que puede tener un buen desempeño en los próximos meses, ¿no? Y así lo muestra el gráfico del ETF, y si vemos algunos valores, el gráfico de algunos valores, pues nos daremos cuenta de que están pues en una tendencia alcista con sus correcciones y todo, pero eh, valores que seguramente hay que vigilar en caso de un rebote del mercado, de que las condiciones del mercado mejoren, pues son valores a tener en cuenta y a vigilar para intentar buscar oportunidades en esos sectores. Eh, Como decía antes, pues estamos en liquidez, pero siempre buscando posibles oportunidades para incorporarnos al mercado y bueno, en ese sentido pues os dejamos varias por aquí que nos llaman un poco la atención, que creemos que tienen un buen gráfico y que pueden ser buenas oportunidades si el mercado da una, una oportunidad de incorporarse, ¿no? PMT, por ejemplo, es un valor que viene de una fuerte subida y que ha tenido una corrección de un 24-25%. Son correcciones no demasiado profundas. Y bueno, un valor que seguramente tiene que consolidar algo más,
pero lo vamos a tener en vigilancia por si después de esta consolidación que está haciendo, pues vuelve a retomar la trayectoria alcista que traía desde diciembre y que lo hizo subir prácticamente un 80% en un mes. ARCH es un valor que también puede tener un buen desempeño. Creemos que o sea, los valores fuertes, lo que buscamos cuando el mercado está en corrección son valores que están construyendo una base o terminando de hacerla, terminando de completarla, digamos, ¿no? Porque son valores, como podemos ver en este caso, ARCH, pues es un valor que está consolidando lateralmente, completando su base, mientras el mercado, como veíamos antes, pues está en una fase de corrección, ¿no? Finalmente, de lo que se trata es de buscar valores que están haciendo algo parecido a esto, mientras el mercado está haciendo algo parecido a esto. ¿Por qué? Porque cuando el mercado empiece a retomar o a corregir, ¿no? Digamos, al alza, pues probablemente sean valores que aprovechen esa nueva fortaleza del mercado para romper al alza, ¿no? Y ya sabemos que en el nuevo mercado alcista que vendrá, no sabemos cuándo, pero vendrá, los valores más fuertes son los que rompen antes, ¿no? Son valores que a lo mejor el mercado está haciendo un suelo y estos valores más fuertes están rompiendo una base, ¿no? O intentando hacer nuevos máximos. Este podría ser un ejemplo, ¿no? TRGP es otro valor que también vemos aquí que ha intentado romper esta base que venía construyendo. Probablemente el peso bajista del mercado ha hecho que no sea capaz y vino a buscar la media de 50 días desde la que ha rebotado para intentar de nuevo romper al alza, ¿no? Un valor que también podemos pensar que lo puede hacer bien en próximas fechas, ¿no? Y OVV es un valor del sector energía que también, como vemos aquí, está haciendo una base bastante constructiva. Esta corrección no es demasiado profunda, es menos de un 30% y a partir de ahí pues la superación de la media de 50 días, aunque no consiguió superar máximos, pues ha hecho que el valor se mantenga por encima, ¿no? Es un valor que tiene el viento de cola, digamos, en el sentido de que pertenece a un sector fuerte como es el sector energía, y en caso de conseguir romper al alza, si el mercado acompaña, pues puede romper a máximos bueno, y tener otro nuevo tramo al alza, ¿no? Creo que lo podemos dejar aquí por esta semana. Haremos un nuevo vídeo con los valores de Minervini, con los que ganó el año pasado el campeonato, el US Investing Championship. Pero de momento, como informe semanal, lo vamos a dejar aquí y, bueno, lo dicho, seguimos en cash, seguimos a la espera de que el mercado mejore las condiciones y veamos verdaderamente que esa mejora, ¿no? Pues nos permite volver al mercado, incorporarnos con algún valor y a partir de ahí pues veremos cómo se desarrolla todo. De momento seguimos a la espera, seguimos en vigilancia y bueno, en el video informe de la semana que viene comentaremos un poco lo que ha hecho el mercado, si se ha recuperado, si ha vuelto a bajar y bueno, todo eso lo comentaremos en el video informe de la semana que viene. Hasta entonces, pues que tengáis todos muy buena semana, un saludo y hasta luego.